Hola, buenas noches. Bueno, ya hay 8 personas que nos están viendo, así que buenas noches a todos. En el Día de la Patria, es un placer enorme estar con Fabián Carreras y Miguel Catopodis para presentar Dar la Nota, un nuevo libro de Fabián que tuve el placer de editar. Miguel va a operar como viejo conocido de la casa como entrevistador y yo les voy a contar brevemente por qué, por qué decidí hacer o qué me interesó del libro de Fabián para que hoy esté con ustedes. Eh, a Fabián lo conozco hace tiempo y alguna vez tuvimos algún frustrado intento de hacer un libro, pero cuando me acercó Dar la Nota y me comentó y me mandó un, una aproximación de lo que iba a ser el libro, en realidad confirmé una serie de cosas que, que me parecen fundamentales de Fabián. Primero, su curiosidad, es decir, eh, un personaje tan curioso que investiga, o sea, la curiosidad es un valor de los estudiantes, de los diseñadores, de los investigadores, pero no se da tan habitualmente en la intensidad en que lo ejerce Fabián. O sea, Fabián no solo curiosea, Fabián hurga en los lugares más recónditos, en los temas que parecen superficiales y consigue ir varios metros bajo tierra para desenterrar una cantidad de información que aparece en el libro. O sea, yo confieso que aprendí muchísimo leyendo los textos de Fabián y tiene una mezcla de curiosidad y obsesión. O sea, que son dos buenas cosas si se combinan en un producto eh, como en este caso genera Dar la Nota, digamos. Dar la Nota cubre casi 20 años de su vida, digamos. Tiene un desarrollo que va desde correspondencia con Hermann Saff, investigaciones sobre Rosarivo, entrevistas a una cantidad enorme de grandes diseñadores contemporáneos. Y lo que tiene bueno es que yo casi todo lo que Fabián escribe no lo sabía. O lo sabía superficialmente, sabía algunas cosas, pero él da con una precisión, por eso la obsesión, y después de haber investigado y recorrido una cantidad de fuentes como para poder reconstruir ciertos hechos que tienen muchos años y que nunca fueron demasiado considerados. Y la puesta en valor que hace Fabián de todo este material a mí me produjo una enorme alegría. Por otro lado, tiene una estructura y una escritura que no es excesivamente formal, lo que hace que el libro sea muy llevadero, da ganas de seguir leyéndolo y creo que esto les va a pasar cuando lo tengan. Eh, y es, creo que, la mejor forma de adquirir conocimiento, es decir, en una forma donde uno disfruta y es como si lo tuviera a Fabián contándole al lado de uno, casi in voce, las cosas que como un chico cuando descubre lo llenan de alegría. A mí me dio la sensación de que todos disfrutamos de hacer este libro, Fabián por escribirlo y en todos sus procesos, yo por editarlo. Ver el producto final fue una sorpresa para ambos, porque en estos momentos todo fue
idas y venidas de mails, algunos chat, algunos WhatsApp, con la imprenta fue todo envío de archivos, envío de pruebas, vuelta a enviar, hasta que un día, hace muy poquito, apareció un camioncito y bajó una cantidad de cajas del libro y yo me sentí como Fabián, me sentí como un chico cuando llega un paquete, ¿no? Quería ver y si realmente la laca sectorizada estaba en los términos que Fabián le había pensado para que diera como que parece un sticker y realmente parece un sticker. Yo estoy absolutamente feliz de haber publicado este libro y por eso estamos haciendo en esta fecha patria una presentación con la ayuda de Miguel, a quien hace muy poco presentamos por este mismo medio y Fabián hizo de entrevistador, con lo cual es una devolución de atenciones, esto es una gran familia. Y realmente estoy muy feliz de sumar un nuevo título a la editorial, de que mantengamos el nivel de calidad tanto desde el objeto como desde el contenido. Y, y creo que lo demás lo van a decir ellos. Yo creo que los voy a dejar, yo voy a hacer de switcher master y voy a ponchar cámaras, los voy a dejar con Miguel y Fabián para que intercambien pareceres, digamos, que un poco descubrir por qué Fabián escribió este libro, por qué tiene esas búsquedas, y Miguel, que es un inteligente entrevistador, va a poder poner en pantalla y en voz y en la imagen de Fabián todo lo que queremos saber. Así que gracias Fabián por colaborar con este libro, gracias Miguel por ser un colaborador permanente, así que los dejo a ustedes ahora. Bueno, muchas gracias por las palabras, Daniel. Fueron muy, muy sentidas y nada, un poco emocionado. Gracias. Bueno, a mí me parece merecido lo que comentaba Daniel, comparto mucho de lo que dijo. En primer lugar, hola, ¿cómo andan todos este día de la patria? Quiero agradecerle a Daniel y por supuesto a Fabián por la posibilidad de estar en esta presentación de un libro que la verdad me gustó mucho por dos cosas, ¿no? En primer lugar, por lo que dice, por los conceptos que plantea, las ideas, pero también por toda la trastienda que deja ver, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, esta cuestión, la voz de Fabián que está permanentemente detrás de los textos, ¿no? En ese sentido, Fabián, me gustaría preguntarte y darte la palabra, que si bien varias de las personas que vos fuiste entrevistando aparecen en tu vida de una manera, digamos, casual, o quizá a partir de una cierta búsqueda inconsciente, quisiera preguntarte, ¿cómo fuiste eligiendo a los entrevistados y las entrevistadas de este libro? ¿Qué te llevó a ellos? Creo que mi total desconocimiento por un montón de temas. Simplemente por una cuestión de quererme formar como diseñador. Nunca me metí sobre temas que conocía. Siempre me metía sobre temas que tenía como dudas o curiosidades y que quería que esas personas me expliquen cómo lograron X situación. En un punto hasta egoísta, porque lo que intenté todo el tiempo fue ir delineando mi camino como diseñador. Y en esa curiosidad interna, simplemente
decidí compartir las preguntas que me van surgiendo sobre el andar, porque imaginaba que a muchas personas le puede pasar lo mismo en esta cuestión del oficio de diseñar, de ir teniendo algunas certezas, pero también teniendo un montón de dudas sobre un montón de temas. Entonces, no dar nada por sentado sobre la formación que uno tuvo, cuestionarlo todo y reinventarse todo el tiempo. Entonces, creo que fue muy amplia la pregunta, no sé si te respondí concretamente. Sí, sí, por supuesto. A ver, digamos, de los textos fui rescatando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en una de las entrevistas de uno de los colegas, Felipe Taborda, él dice que, o plantea que somos un producto de lo que consumimos, comemos, tomamos, viajamos, miramos, dormimos, etcétera, ¿no? Y que de una u otra manera esto se traspasa a los proyectos, ¿no? De quienes diseñamos. ¿Qué opinas de esta idea? Bueno, Felipe, que es un amigo y un maestro Jedi, en el sentido que él ha delineado un camino de mucha intensidad y lo sigue haciendo, él cuando da sus conferencias dice, la persona de la mañana no es, a la tarde no soy la misma persona que la mañana porque mis células son otras, así que no puedo decir lo mismo. Eso me parece muy provocador, como diciendo la vida, ¿no? La intensidad, los momentos son uno solo y es lo que estás viviendo en el aquí y ahora, y todo lo que te va pasando te va nutriendo y eso te constituye y de alguna manera ahí aparece la pregunta como diseñador, ¿no? Que yo la hago todo el tiempo en las entrevistas, es si de alguna manera esas influencias intangibles te generan algún tipo de condicionante o de estímulo o te inciden en la estética. Entonces, Brasil, Río de Janeiro, un tipo que ama la música, que ha hecho 500 millones de tapas de discos de todos los grupos que te puedas imaginar, Paralamas do Suceso, Barón Vermelho, banda de rock, Caetano, Gilberto Gil. ¿Cómo no te va a nutrir la música? ¿Y de qué manera eso no incide en tu forma de diseñar? Si todos los diseñadores cuando estamos trabajando estamos escuchando música que es como la gran compañera. Por eso al título le puse dar la nota. Por la entrevista y por la influencia que hay en la música. Entonces a Felipe la entrevista le hice sobre los Beatles. No le pregunté mucho sobre diseño. O sí le pregunté sobre diseño, pero le pregunté más por las bandas que le gustaba. ¿Quiénes le habían generado influencia? Y él fue el que más nombres de bandas me dio. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió hacer una playlist en Instagram, poniendo todas las bandas y grupos que fueron mencionando los entrevistados. Claro. Y ahora que mencionaste Río de Janeiro, porque, digamos, en tu libro, digamos, uno encuentra muchos relatos de viajes tuyos, mencionás incluso, el libro tiene algo de autobiográfico, ¿no? Pues mencionás a tu pareja, a tu hermana, contás un viaje a Río de Janeiro, Sí. de cómo encontraste un disco de Titás, ¿no? Sí. A partir de la tapa, que lo compraste, te lo llevas, y que después compraste un libro en ese mismo viaje que se llama Palabra Desorden, que te lo llevas a tu casa y lo dejas durante años, pasan las mudanzas, y un día lo sacás y descubrís que ese libro, que es de Arnaldo Antunes, que es casualmente el ex vocalista de Titás, o sea, de la misma banda del disco que te había llevado en ese mismo viaje, ¿no?
Bueno, Qué interesante eso. Este es un libro de caja negra, es de poesía, perdón, es de poesía visual pura, es todo de tipografía, donde él, como músico, hace todas las exploraciones de todo tipo. Esto podría ser Felipe Noé, este podría ser el amigo de Daniel, que no me acuerdo cómo se llama, que hizo un libro de tipografía y poesía, que está buenísimo. Y Poemas bueno, polacos. claro. De Maca, sí. Y Maca, exacto. este libro fue el pasaporte para conocerlo a este señor que es Augusto de Campos, que es el maestro de la poesía concreta, donde ha explorado la palabra y su sonoridad en todo su esplendor, y hace este tipo de cosas así que son increíbles, que rompe el formato del libro común. Y para un amante de la tipografía, como nosotros, que estamos algunas veces un poco condicionados por ciertos dogmas, estos poetas te vuelan la cabeza y te dicen, también podés ir por acá. En términos de creación y en términos de exploración. Claro, entonces, claro. Era una persona que había que hacer el cruce entre la poesía visual y la tipografía es necesario, porque se le pega una buena zamarreada a la tipografía. Es como un antes y un después cuando vas a ver una exposición de Antonio Vigo. O sea, es un tipo que exploró todo acerca de las composiciones asimétricas y la musicalidad en la tipografía. Entonces, si uno está como medio estructurado, muy retícula, muy grilla, y te vas a ver una exposición de poesía visual y sos otra persona. Uh-huh. Y siguiendo en esta línea, ¿no? ¿Qué opinás, por ejemplo, de las ideas de Troxler, de Nicolás Troxler, que también entrevistás en el libro, respecto a la relación que él plantea entre el diseño y el jazz? Bueno, Niklaus es tremendo, ¿no? A mí lo que me voló la cabeza de Niklaus Troxler fue, no importa el tema del jazz, fue que se le ocurrió hacer un evento de música para poder diseñar los afiches. Es Claro, una idea muy pícara. O sea, inventarte a tu propio cliente para poder diseñar como vos tenés ganas. Es como no lo vas a... Tan difícilmente. Claro, ¿Cómo no lo vas a querer nunca conocer? ¿Te gusta el jazz? ¿Te encanta diseñar afiches? Te inventás un evento de jazz y sos vos el que te diseñás todos los afiches de los músicos que te encantan. Entonces, ¿cómo? Y además, sí, claro. Tiene dos cosas el tipo que son espectaculares. Que su trabajo no tiene edad. Vos no sabés cuántos años tiene el tipo. Y es como que tiene el elixir de la juventud en la gráfica. Sus trabajos son atemporales. Son como los de Alain Le Carnec. Y yo creo que es porque viven en un estado de permanente exploración. No se casan nunca con un estilo. Alain Le Carnec una vez me dijo, tengo mucho miedo a repetirme, pero lo dijo así como tipo sufrido, ¿viste? Como diciendo, si me llego a repetir en algún momento... asustado. Sí, claro. Preocupado. Estaba preocupado por no preocupado. Y Fabián, siguiendo con Niklaus Troxler, digamos, ¿cuál era tu búsqueda? ¿Te acordás en ese momento que lo entrevistás a Troxler? Digamos, ¿en qué estabas? ¿Qué estabas buscando vos? Yo creo que
la expresividad, esa cosa que el tipo tiene en el trazo, que de repente cuando vos empezás a escuchar los primeros discos de jazz, hay como una trompeta con una sordina que por ahí hace... Y el tipo la transmite de la misma manera. Entonces, Claro. A mí lo que me mataba era eso. Ver si el trazo y la sonoridad del trazo tienen una relación. De hecho, muchas veces pienso que nosotros tenemos que hacer a los ejercicios, a los alumnos, ejercicios donde tenemos que poner canciones y en vez de hacer esos ejercicios de morfología de Wish You Won, que son todos iguales y son de la década del 50, que vos vayas moviendo y expresándote de acuerdo al ritmo. Claro, traduciendo ese sonido. Ese sonido. Esa frase. Y a mí me parece que la historia argentina es un poco ingrata, la historia del diseño gráfico. Es como que han apagado el layer de la música. O sea, se cuenta la historia, pero no se sabe cuál era la banda de sonido. Es una historia, el layer está apagado. Y es raro, porque vos pensás en el Di Tella, por ejemplo. ¿Cuál era la música del Di Tella? Los 60 estaban que explotaban. Jimi Hendrix, la banda que se te ocurre en plena psicodelia. Entonces, ¿qué incidencia tuvo? Si es que la hay. Yo no tengo certeza, yo simplemente formulo preguntas. Claro, es interesante eso, ¿no? Es como el diseño mudo y el diseño sonoro, por decirlo de alguna manera. Y volviendo un poco a tus búsquedas, ¿no? Digamos, quienes te conocemos desde hace muchos años, sabemos que vos fuiste quien redescubrió el legado de Raúl Mario Rosarigo, digamos, en este siglo, ¿no? O sea, volviste a ponerlo de relieve, descubriste su obra, sus libros. ¿Cómo llegaste a una figura central de la tipografía en Argentina como fue Rosarigo? Por este libro. Este libro es un libro alemán que trata sobre la historia de la escritura hasta la actualidad. Creo que lo compré en el 99, me parece. Y en la R decía Rosarigo, maestro, ilustrador y tipógrafo. Autor de La Divina Proporción Tipográfica Ternaria. A mí me parecía que ese nombre era irresistible. Primero que diga argentino y que esté en un libro en Alemania. Después que diga tipógrafo. Que ya ahí entrabas como en un conflicto porque vos decías tipógrafo que diseñó tipografía, era componedor de tipos móviles. Ya había algo que estaba complicado ahí para resolver o para develar. Y con ese nombre de Divina Proporción Tipográfica Ternaria, presuponías que había ahí algo de lo que todos intuimos del 3,14, que justamente no es eso. Pero bueno, había que meterse con ese tema. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional porque me imaginé que viste que siempre que se hace el ISBN hay un libro que se deja ahí. Y acá en este libro decía, autor de La Divina Proporción Tipográfica Ternaria y de Cómo formar el espíritu en la imprenta, que también era un título como muy místico en un punto, ¿no? Sí, ¿cómo el espíritu en la imprenta? ¿Qué le vas a decir a los impresores? Y bueno, ahí empezó todo. En ese momento yo había hecho un workshop de HTML, de front page. No sé si un programa antiquísimo. Hace unos años. Sí. Entonces me tomé como la rutina de que cualquier cosa que encontraba de él por internet, lo empezaba a categorizar como si fuera la vida del tipo. Dónde nació, claro.
a qué se dedicaba, a dónde enseñaba, y fui como armando, así con mucha paciencia y dedicación. Empecé como en el 99 y más o menos por el 2003 ya tenía como algo así sólido. Y dije, bueno, esto ya está más o menos contado, digamos. Claro, Y bueno, después se publicó en la revista tipográfica, ¿no? Se salió bueno, como se ahí difundió. Rubén es clave, porque cuando yo le propongo hacer la publicación, no me imaginaba qué espacio le iban a asignar. Y le dedicaron 6 páginas en la revista. Y mis participaciones como cronista habían sido muy, muy pequeñas. Y en Mar del Plata. Era la primera vez que yo iba a publicar algo en Buenos Aires. Y era todo un desafío. Bueno, vos también lo sabés. Claro, me imagino. Sí, por supuesto, era como la revista, ¿no? Era la revista y bueno, y los diseñadores no tenemos una formación periodística, es como que No, lo vas haciendo a pico y pala, ¿no? Hay que construirla, exacto. Yo en el prólogo del libro digo, con la pluma y el martillo. Porque algunas veces te sale más o menos bien y otras veces lo sacas como podés. Bueno, tan mal no te está saliendo, porque el libro, digamos, como dice Daniel, digamos, se lee, es súper ameno, digamos, fuiste aprendiendo a lo largo de estos años. Fabián, hay, digamos, a partir de Rosarivo, algo que vos narrás también en el libro, te contactás con nada menos que con Hermann Zapf. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque, digamos, llegaste a una de las figuras centrales de la tipografía del siglo XX y parte del siglo XXI, ¿no? Uno de los próceres, podríamos decir, de la tipografía. Eso fue una bomba atómica y totalmente inesperada, porque yo tenía una idea de Rosarivo que era como más barroca, ¿no? Era de Claro, sí. Y un Hombre, día, mediados del siglo pasado. Uh-huh. claro, creo que esta Divina Proporción es del 37 o del 39. Y un día, buscando por internet, encuentro en una librería de esas de antaño, pero que se especializan en venta de libros para bibliófilos, estaba esto. Salía sus buenos pesos. Digo, más sí, yo me mando y la compré. Y bueno, ahí en una página decía el primer trabajo traducido al alemán, enviado a Hermann Zapf, Bueno, ahí estaba el párrafo escrito de que él se había contactado con Hermann Zapf y le había enviado la Divina Proporción y había sido el puente para que llegue a Maguncia y el Museo de Gutenberg valide los estudios de Rosarivo. Entonces, en ese momento fue como, ¿qué pasa con el diseño gráfico? ¿Cuándo empezó realmente? ¿Empezó en la década del 50? ¿Empezó antes? ¿Qué relación tenían los artesanos gráficos con la industria? Bueno, y un sinfín de preguntas relacionadas con la historia del diseño, que hasta ese momento, desde mi humilde punto de vista, me parecía que no habían sido abordadas. Entonces, en ese artículo, en el de Rosarivo, yo hice una secuencia de 5 o 6 preguntas de por qué había habido un quiebre generacional, o si había sido por el proceso militar, si había sido por el cambio de paradigma tecnológico, o cuál podría haber sido la causa por la cual ciertos saberes que se iban pasando de generación en generación se fueron perdiendo.
Claro. Y pensando en esto, ¿no? ¿Qué consejos le darías entonces a quienes eligen el oficio, como lo llamás, del diseño, ¿no? El oficio de diseñar afiches, de diseñar marcas, libros. ¿Qué sugerencias o, digamos, en base a tu experiencia, qué les dirías? Es una pregunta muy difícil, Miguel. O sea, yo podría poner piloto automático y responderte así como de... Pero estamos viviendo una época tan especial, donde el futuro, el concepto de pasado es difícil, el concepto de presente Claro, también, y el de futuro más aún. Estar frente al aula hoy es muy complicado porque yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Con respecto a lo que vamos a decir. Eh, Ojalá se pudiera decir la cosa va por allá. Obviamente que curiosidad es re importante, experimentación es re importante, exploración, no quedarte con el cuentito que te contaron, eh, refutarte todo el tiempo tus propios paradigmas, estar en un estado de reinvención continua. Todas esas cosas están buenas, me parece. Tomando información de estos maestros y de colegas y diseñadoras que también están invitadas en el libro. Hay una última nota de Mariana Rumie Bertoni que me encantó ponerla al final, porque ella escribió mucho y pensó sobre lo que estaba pasando en la pandemia y tenía como una mirada así muy, muy poética, intimista y a la vez pensando un poco en el futuro o cuestionándolo. Entonces me pareció que está bueno ponerlo a lo último, como para tratar de responder esta pregunta que vos me estás planteando. claro. Y le hice algunas preguntas así como muy interesantes y respondió como si fuera una punk, viste, de que hay que hacer muchos cambios. Tremendo, tremendo. Muchos Sí, sí. cambios muy No, interesantes. Muy seguro. interesantes. Sí. No, perdóname. Te lo pregunto porque de alguna manera yo creo que en los distintos textos, digamos, vos tenés como algo, digamos, didáctico, ¿no? O hay como un querer mostrar a quizás las generaciones más jóvenes tus experiencias, digamos, y en ese sentido, digamos, dejás al descubierto tus dudas, tus inseguridades, digamos, y eso me parece muy valioso también, ¿no? Porque no es un discurso armado el que presentás, sino, digamos, te mostrás vos, digamos, aparece el detrás de escena, ¿no? Y me parece que eso es muy bueno para quienes están comenzando y que puedan desmitificar, ¿no? O ver, digamos, cierta realidad, ¿sí? Que por lo general no se ve, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, en varios textos que componen el libro, vos ponés en evidencia un espíritu viajero, ¿no? De trotamundo, contás anécdotas de viajes, tus encuentros con colegas, búsquedas, hallazgos. ¿Qué importancia le asignás a estas experiencias, ¿no? ¿Y cómo crees que impactan en la formación de quienes estudian o en tu propio trabajo profesional? Te voy a dar una respuesta puntual como para que se entienda la metáfora. Si yo no hubiera viajado a Lima, por ejemplo, gracias a una invitación de la Universidad de San Ignacio de Loyola, jamás lo hubiera podido conocer a Félix Beltrán y a don René Ascuy. Al conocerlos a ellos, tuve la oportunidad de preguntarme qué pasaba con el cartel cubano, por ejemplo. Y que me quedó picando ahí.
me quedó picando y me acuerdo que un día estábamos en una sala de profesores y en un momento estábamos esperando que llegue una delegación y le pregunté a Félix cómo había sido la gráfica de la revolución. Y eso, de las 20 cosas que me dijo, no pude anotar nada, porque estaba tan nervioso y me daba cuenta que estaba diciendo que estaban buenísimas. Y lo único que alcancé a anotar fue Bola de Nieve, que era un cantante de jazz. pero me habló en siglas de organizaciones políticas y no pude. Pero después tuve mi revancha y un día salí caminando en plena pandemia. Había una librería, una señora me tendió ahí con el mostradorcito. Vi un libro en la vidriera de Claudio Sotolongo, un chico que entrevisto y que había hecho todo un trabajo impresionante sobre la historia del cartel cubano. Y yo ya tenía herramientas de cómo preguntarle, porque lo había conocido a don René, a Félix, sabía qué preguntar. O sea, esas pequeñas dudas que me habían quedado picando ahí, eran el momento de... Y, por ejemplo, la nota de Edgardo Jiménez es como una especie de contrapunto de todo el movimiento del cartel cubano, porque desde mi punto de vista, el trabajo que hace Edgardo de la década del 60 es anterior a la historia del cartel cubano. Entonces estaríamos frente a una persona que en menos de 3 años o 4 años hizo una producción de 140 carteles que fue anterior a lo que supuestamente fue una de las momentos top en Latinoamérica. No lo puedo afirmar con totalidad, pero están los documentos, las revistas, Geographic, esas revistas alemanas de la época, donde están todas las publicaciones de los trabajos y vos ves año tras año quiénes publicaban, y publicaba Di Stefano, publicaba Edgardo, publicaba Polesello y un montón de artistas plásticos, y años más tarde, 5, 6, 7 años más tarde, recién comienzan a publicar los cartelistas cubanos. Entonces, nada, lo nuestro, ¿no? Claro. Sí. Y ahora que mencionaste a Edgardo Jiménez, ¿no? En su artículo, la entrevista es muy interesante, como por ejemplo en la de Frank Hone, entre otros, se menciona la importancia del azar, la importancia de la improvisación, o incluso el sinsentido a la hora de diseñar. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, Frank, que no sé cómo se pronuncia porque es alemán, Hune, será Frank Hune, sí. En un video muy divertido de YouTube, tiene una bolsa con un montón de crayones y un montón de diferentes tipos de... Y mete la mano así, tipo jugando, y dice, a ver qué onda con esto, y saca, y cuando saca, usa ese. No, claro, increíble, sí. Y trabaja con eso. Es como que... random. Con el azar. Sí, claro, random. Claro. Eso me parece que es muy Hume. Y no sé, dice que trabaja con 50 capas de Photoshop, por ejemplo, o que es muy mal dibujante y que necesita ponerle la palabra al lado de los dibujos para poderlos levantar un poco más, y eso me pareció súper honesto, ¿no? O sea, reconocerte que sos un mal dibujante y incorporarle tipografía para mejorar el dibujo. Es como buena onda. Y otro que es así también es el América. América Sánchez es como... América Sánchez. Claro, muy buena está esa entrevista. Él es el cultor de lo outsider, ¿no? De todo lo que esté hecho por gente bruta,
o sea que no ha tenido una formación intelectual, pero que a la vez tiene una calidad genuina. Eso es Sí, una palabra. además me gustó mucho que la edición del libro, me parece es un acierto, las respuestas de América Sánchez están escritas de puño y letra, digamos. Está la hoja escrita de puño y letra y se publicó así. Me parece un acierto no haber transcripto eso, sino dejar quienes adquieran el libro lo van a poder ver. Es un fax. Que lo que Es mando un fax. por fax. Sí. Claro, es increíble. Algo que Está los buenísimo. millennials no van a entender. Sí, claro, parece una tecnología o demasiado avanzada o demasiado o retro, ¿no? Si Lo querés. hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Muy bueno. Además, las cosas que dice, ¿no? O sea, me parece increíble. Algo interesantísimo, cuando le preguntás, me acuerdo de algunas cosas, por ejemplo, por qué es la música para él, ¿no? Y dice, el complemento del silencio. Interesante, ¿no? O sea, esa mirada de qué es la música, ¿no? También. Y eso me lleva, por ejemplo, a una frase de Caetano cuando dice, bueno, Joao, ¿sí? Mejor que el silencio es Joao, ¿no? Y de nuevo vuelve a aparecer la música, ¿no? Está muy presente también en todo el libro, en distintos artículos y incluso en narraciones tuyas. Me gustó, por ejemplo, el sueño surrealista de Pelícano, ¿no? Es un sueño surrealista ese texto, ¿no? ¿Existió de verdad ese sueño o es una invención posterior? No, eso fue. Yo había llegado a Francia, estaba en la habitación del hotel y al otro día tenía que dar la conferencia y el workshop. Y estaba en ese estado así que tenés cuando estás en una habitación de hotel, ¿no? Que estás como todo para afuera. Entonces, claro. No, creo que me había comprado una baguette, la típica, una baguette, queso, y en el sobre del papel madera agarré la lapicera y escribí lo primero que me salió, que fue como una poesía, y pensé en Cassandre, en Sauinac, en el grupo Air, en Amélie, todas las cosas que se me vinieron en Roman Polanski, la película esa que se desarrolla ahí al costado del Sena. Y escribí esa poesía y cuando tenía que dar la conferencia, digo, ¿qué puede decir un argentino que ellos no sepan? Entonces digo, bueno, me mando con eso. Y me mandé con la poesía de arranque y fui con tipografía también, ¿no? Que es como... En ese momento, cuando estaba preparando el taller, me acordé de Rubén, de su libro Pensamiento Tipográfico, y había un ejercicio que él daba que se llamaba La tipografía y yo. Entonces hicimos Le tipografie moi. Hice la versión francesa. Ante digamos, panorama poético y de expresividad, por otra parte, en algunos textos volvés a mencionar al diseñador anónimo, ¿no? La figura del diseñador anónimo. ¿Qué lugar tiene para vos en este contexto, ¿no? de la sociedad y el mercado actual la figura del diseñador anónimo? Ninguno, hoy. En pleno siglo XXI, de redes sociales y de la exaltación del yo en su máxima expresión, te diría que es una utopía. Esa era una idea modernista, de la década del 50, que estaba buenísima, pero era para otra sociedad. O sea, intentar ser anónimo hoy es como un suicidio. Claro. Es como quererte ir a vivir al Bolsón sin internet. Claro, claro.
un concepto anacrónico, ¿no? Claro, sí, de alguna manera, por ejemplo, América en ese sentido es como más piola. Él dice, la gallina cuando pone un huevo cacarea, como diciendo, bueno, si hiciste algo, decís que lo hiciste. Claro. Y en ese, digamos, en este panorama contemporáneo, y vuelvo a una de tus entrevistadas, ¿qué te parece que aporta una diseñadora como Violaine Barrois, ¿no? Con su, digamos, Bueno, particularidad como diseñadora? ella menciona que en Francia no tienen la categoría de la división entre diseño y arte, que lo tienen en el mismo compartimiento. Claro. Uh-huh. Y a mí me parecía que el aporte ese, no dicho por un argentino, sino dicho por un docente de otra universidad, estaba bueno. Que no esté ese prejuicio. Claro. Y bueno, y sobre todo la influencia de los museos y de todo el bagaje cultural que tienen que lo bajan directamente a los trabajos prácticos. Como recursos. Claro, porque ella cuenta ahí su experiencia. Uh-huh. Como recursos. Perfecto. Y Fabián, entre otros entrevistados también, digamos, quería preguntarte, por ejemplo, Ricardo Blanco, ¿no? Que lo entrevistás, aparece en tu libro mencionado. ¿Qué sentís que te aportó Ricardo Blanco en tu carrera como diseñador? ¿O qué puede aportar en todo caso a quienes elijan estudiar diseño o ejercer este oficio? Es enorme. Ricardo Blanco es enorme y creo que es una de las notas más largas de todas, me parece. Sí. No sé por dónde empezar, pero yo sabía de la existencia de él por la revista tipográfica, pero una vez fui a una exposición en el Museo de Arte Moderno y habían hecho una línea de tiempo de la historia de la silla argentina. Y venían todas las sillas puestas así en secuencia, y en un determinado momento había un par de agujeros con unos papelitos que decía, si esta silla la llegás a tener, por favor, la necesitamos. Y me pareció de una... Llamame. De una honestidad brutal, como diciendo, la historia está por escribirse. No. Es un ida y vuelta entre la gente. Esa fue la sensación que tuve. Y me sentí totalmente identificado con esa manera de entender al diseño. Como que todo está por construirse. Y no que hay una voz única que dice, la posta es esta. Entonces, a partir de ahí, bueno, traté de acercarme de la mejor manera posible para hacer cosas con él. Entonces, tuve la suerte de participar en algunos proyectos. Sí. Y después me di cuenta que él hacía eso con toda la gente que se le cruzaba, que no había una cuestión de fulano, no, era una persona súper generosa. No había... el maestro es maestro con todo, claro. No retasea, no se guarda nada. Con el que tiene adelante, suelta, larga. Y eso está buenísimo. Claro. Y esa claro, 24 horas maestro. 24 horas maestro. Sí, se percibe eso. Se murió el día del maestro. Mirá. Y bueno, para seguir, me parece que tenía una visión total. Era el diseñador total. Esa persona que no se acorseta con los límites. Diseño gráfico, diseño industrial, diseño de joya. Hizo un barco, hizo un tren, hizo una silla hacía poesía, todo. El diseñador puede hacer todo. Esa es la después vemos. Sí, en ese sentido planteaba la pregunta, ¿no? Porque en principio era, digamos, un diseñador industrial, pero que, digamos, no dudaba en también
intervenir en otras áreas, ¿no? Y bueno, también seguramente motivado por una curiosidad, ¿no? Un tipo muy inquieto. Cuando vos estabas con él te transmitía una sensación de intensidad, donde todo le copaba. O sea, venía con un flyer y me mostraba un flyer de Ámsterdam con una tipografía que era increíble. Era increíble, esa tipografía que todavía no las diseñaste vos ni las pusiste en ningún diseño. Y me mostraba una tarjetita de un viaje y me decía, mirá, como diciendo, yo sé para dónde va la cosa. Y eso me parecía muy cojonudo. O sea, como estoy atento, subliminalmente. Y me parecía genial, Claro. genial estar despierto en todos los temas. Porque cuando vos te acorsetás en uno solo, cagaste. Para mí. Claro, claro. Y el tipo hasta el final, ¿no? Siempre mantuvo como esa curiosidad, hasta el último momento. Voy a meter un bocadillo. ¿Qué nos puedes decir, Fabián, sobre las... No, sí, digo, solo por supuesto, que un bocadillo en relación a todo esto que yo los escucho y me encanta escucharlos y creo que la gente también. Hay varios, y yo ya lo sabía, digamos, que les he posteado los mensajes ahí en pantalla, que hablan de las cualidades de Fabián como profesor, ¿no? Como maestro, eso diría más que como profesor. Me gusta más el término, como en Latinoamérica te llaman maestro, me gusta mucho más que te digan profe. Y Fabián hace muchos años que es docente, como decimos nosotros, y le quería preguntar, porque cuando se hace un libro uno es una huella que deja para otros, ¿no? Es algo que intenta hacer para que, no solo para que no lo olviden, para dejar algún granito de arena de los pensamientos o de las formulaciones o de las maneras de mirar, que en realidad los libros son eso. ¿Cómo ves, Fabián, la estructura actual de la enseñanza del diseño y su futuro? Mirá qué pregunta te hago. No me gustaría pecar de turista, ¿no? Y dar una opinión generalista sobre situaciones que son específicas, porque yo, por ejemplo, no conozco mucho cómo es las especificidades de las cátedras de la FADU, por ejemplo. Pero haciendo como una especie de vuelo de pájaro general por los distintos lugares donde estuve, a mí me parece que Argentina necesita, como dice un amigo, el diseño argentino no tiene onda, me dice. Me lo dice, pero de corazón, como diciendo, falta un poco de vibra, de sustancia, de alma, Tal vez fue porque nos cortaron la onda con Onganía, porque el diseño de los 60 era recontrapotente. O sea, cuando vos ves lo que estaba pasando en la música, en el arte, en el cine, en el teatro, y toda esa gente integrada, produciendo una potencia cultural impresionante. Y algunas veces el diseño gráfico está como medio endogámico, muy como en la quintita, como en lo mío, como en el no sé qué, y no hay una cohesión entre el Estado, las universidades, los intelectuales, la gente de la práctica, empujando todo para el mismo lado. No sé cuál era la pregunta. Creo que era una parte. Es buena esa. Que ya no somos los mismos que cuando se formuló la pregunta. Claro, el futuro. somos otros.
¿Qué imaginas que va a pasar en los próximos, no te digo 30 años, en los próximos 5? Yo creo que el futuro son los pibitos. Y los pibitos tienen la posta. Y hay que escucharlos. Y tenemos que sacarnos el chip del profesor baja línea. Porque el profesor baja línea lo único que hace es condicionar a esas mentes que de alguna manera están tratando de inventarse un futuro. Entonces, antes de mandar fruta hay que escuchar y preguntarle qué es lo que quieren. Y en función de eso, rediseñar los programas, buscar mejor bibliografía, pero tener un feedback horizontal, no verticalista. La cosa de yo te digo, vos aprendés, no va, me parece. Estoy tirando una bomba. No, de hecho, a ver, como vos decís, digamos, ya ningún profesor, yo creo que ningún profesor que esté en sus cabales puede decir, yo digo, vos aprendés, porque automáticamente habla la computadora y dice, yo aprendo de acá, así que decime otras cosas, ¿no? Es decir, pasa por otro lado. Pero por eso me parece que cuando vos no solo escribís un libro, haces una selección súper cuidadosa de quiénes son los que vas a incluir en el libro. O sea, no es que juntaste los papeles y dijiste hagamos un libro. Seleccionaste formas de pensar, seleccionaste historias desconocidas de las raíces de la tipografía y del estudio tipográfico en Argentina, seleccionaste diseñadores industriales, a grandes popes del diseño, y grandes zarpados del diseño, o sea, hay una mezcla que no me parece ingenua, que eso se ve a lo largo del libro, no solo se ve en imágenes, sino que se ve en el texto, ¿no? Hay un montón de voces ahí reunidas y diversas, que no, probablemente divergentes, y que tienen ese potencial de establecer un abanico, una oferta al mejor estilo, poner diseño en Google y a ver qué sale, ¿no? Yo aposté a la diversidad. Me parecía que era necesario poner contrastes y que de repente te encuentres un tipo súper estructurado como Rosarivo, desde la religión y el misticismo, y que de repente te encuentres con Frank Hune, que es collage random. O sea, orden y caos en choque. Me parecía que eso estaba bueno. Y sí, como vos decís, la suma de todos ellos hablan por sí solos. Y hoy pensaba, ¿no? Qué pretensión hablar uno. Porque cuando vos abrís un libro, no estás leyendo a la persona, simplemente te estás reflejando vos mismo con el libro. Y en ese sentido, ojalá que yo pueda ser invisible y que no estén pensando en Fabián, sino que simplemente estén disfrutando del texto. Eso me encantaría que pase. Obviamente que tengo mi cuota de ego, por eso hago el dibujo y lo pongo en la tapa. Pero me parece que lo mejor que te puede pasar si vos hiciste la obra es que no estés. Cuando vos lees un libro que te copa, no estás pensando en quién lo escribió, simplemente estás disfrutando. Bien, no sé si alguno de los que que nos está viendo por YouTube quiere hacerle alguna pregunta a Fabián o a Miguel, que la puede postear y nosotros la... No tenemos chat, ¿no? ¿No tenemos chat o sí? Sí, no hay un chat. Yo no sé si ustedes no ven las preguntas que llegan, no. No. O los comentarios tampoco los ven. Yo creo que los veo yo porque soy el moderador. Pero
está habilitado para que le puedan hacer preguntas a las 23 personas que están viendo, de las cuales muchas ya te han elogiado como persona, como diseñador, como profesor. No hacía falta porque ya lo sabíamos. Dani, hay una cosita que no lo puedo saltear. Por ejemplo, un colega de Colombia me dijo, voy a estar sentado en la primera fila. Me dijo, mencióname, por favor. Del 2003 a la fecha, fue un montón de gente que empujó para que esto salga. Gente que me dio la foto. Hay un montonazo de personas. Yo te voy a copiar acá en el chat nuestro a las personas que quiero agradecer para no ser pesada, y si vos las podés publicar, me harías un favor. Por supuesto. Pero un montón. No sé por qué me tomó nada más que la última. Bueno, si no lo hacemos en algún posteo posterior. Ahí va. Ahí va. Lo fraccionó. Claro, lo fracciona. Demasiado agradecimiento. Pero eso, viste, habla de cómo todas las personas empujan para que las cosas salgan, ¿no? Y que no es uno solo. Pienso en Ana Pisano, la hermana de Nicolás, pienso en la mujer de Ricardo, en Luis Fernando Henao, que hace un ratito me dijo cómo postear las cosas por Instagram. O sea, todo el mundo siempre está ahí tirándote buena onda y hay que agradecer. A ver, acá hay una pregunta que te manda Gus Cremona. Hola, Gus. Tengo algunas aventuras. De Córdoba, compartidas. Para el próximo libro, para el tomo 2, sí. Son esas. ¿Cómo ves el diseño gráfico en el resto de la Argentina? También hay cosas que te generan curiosidad en el interior teniendo en cuenta tus inicios. Bueno, Gustavo acaba de crear la Asociación de Diseñadores Gráficos de Córdoba y eso es un montonazo. O sea, cualquier persona que haya trabajado en una asociación de diseñadores sabe lo que significa el laburo ad honorem. O sea que eso ya de por sí tiene un valor, porque ustedes desde Córdoba van a estar peleando por lista de precios, por generar calidad en los diseños. No me siento muy calificado para hablar de estéticas, de decir el diseño que está haciendo fulano está bueno que va para ese lado. No soy tan bueno en eso. Ahí no puedo opinar mucho. Lo que sí, Ricardo Blanco tenía una frase que era de otro amigo de él que decía: diseño con industria, sin industria o a pesar de la industria. Era genial, eso es genial, como diciendo, loco, dejá de protestar y hacé. Y me parece que está bueno eso, porque si no es como que siempre esperando a ver cuándo Argentina reactiva, entonces, y no pasa nada. Hay una frase siguiendo tu pensamiento y el de Ricardo Blanco, a quien conocí mucho durante muchos años antes de empezar en la facultad. Hay un docente de FADU, que es Santi Espiga, que hace unos murales sí. Los de Barcelona y qué sé yo, y que es un docente muy power, que a veces invitábamos a dar charlas y se tiraba haciendo un mosh sobre los alumnos o tiraba a alguna chica, o sea, ponía una energía en las clases espectacular y tenía una frase que repetía incansablemente que era: se hace, se aprende, ¿no? Es decir, casi como un mantra.
que podemos tener 1000 formas de aprender, pero si haces vas a aprender. Queridos amigos, llevamos 1:05 de transmisión. Hemos logrado sostener esta charla que no bajó de 22 asistentes con un pico de 30. Lo que en estos tiempos en que la gente tiene los ojos casi cuadrados y saturados de todo eso, es un milagro. Y eso se lo debo. Les voy a postear algunos mensajes que están llegando. Bueno, Julio Arca es una pata fundamental, porque de los 15 artículos que hay, 12 o 10 son de la revista CRAN. Entonces, si yo no los menciono a ellos, que fueron el costado underground platense del diseño, sería muy injusto. Él y Meque... Los conozco perfectamente. Perfectamente. Tal cual lo que acabó. Y Andrés Muglia, que es el editor de la revista CRAN, que me dijo, la nota de qué onda Agüero la tenés que poner adelante de la de Rosarivo. Y cuando me dijo ese comentario que le dio como el efecto así rock a la revista, el libro cambió totalmente. Entonces, nada, gracias. Cranes. Daniel es profe, yo veo los posteos de él. Sí, dirige una carrera en Mar del Plata. María, gracias María, que me enseñó a hacer pajarraco y desplegar mis actitudes histriónicas frente a Facebook. Luis Fernando es el director de una carrera de diseño digital en Colombia y una persona muy talentosa sobre las nuevas tecnologías y hacia dónde va la enseñanza en el futuro. Es muy 2.0. Es 3.0. Se nos cayó un minuto la señal. Estamos de vuelta, ¿eh? ¿Están ahí? Sí, estamos. Bueno, ok. No, bueno, creo que era solo para terminar de cerrar la presentación, agradecerles a Fabián y a Miguel la generosidad de siempre, que pueden comprar el libro en la tienda Nube. Es un aporte para la causa. Y en este caso la causa es la cultura, que es la que nos reúne con Miguel y con Fabián permanentemente, y con muchos otros autores que piensan que seguir haciendo libros físicos todavía en la Argentina es algo que vale la pena. Así que... Por supuesto, y ahí agradecerte a vos, Daniel, que sostenés esta editorial desde hace tantos años, porque, bueno, es fundamental, digamos, que exista una editorial acá en Argentina, digamos, tan enfocada en diseño, tipografía y muchas otras, poesía y muchas otras disciplinas. Así que, digamos, el agradecimiento es también para vos. Mira, las editoriales son importantes, pero los autores lo son mucho más. No tenemos que publicar, y esto para mí ha sido una especie de sino, el que todo aquel que yo crea modestamente que merece ser publicado, debe ser publicado. Y ustedes son dos ejemplos clarísimos de eso. No es el primer libro que hicieron conmigo, ya tienen títulos anteriores, que decir que alguien más confió en ustedes, porque vale la pena.
Y hay un montón de otra gente que no la han publicado en ningún lado y que de pronto a partir de la publicación han pasado no a llenarse de dinero ni mucho menos, pero a tener un reconocimiento, a que alguien de pronto repare en esos textos, se nutra, investigue, busca, lo que solemos hacer nosotros cuando nos encontramos con un libro, ¿no? O sea, desmenuzarlo hasta la bibliografía, hasta poder llegar al conocimiento. Hace muchos años, el siglo pasado, un semiólogo brasileño había venido a dar una charla porque había hecho el primer libro digital, en CD, que tenía un nivel de interacción, se llamaba Arlindo Machado, murió hace relativamente poco, y él dijo algo que a mí me pareció encantador. Dijo, ¿qué hace un buen escritor cuando escribe un libro? Junta una cantidad de material, lo ficha, lo desarrolla, lo amplía, y después de todo eso, un breve resumen que es el que va a entrar en las 164 páginas, como en este caso. ¿Qué hace un buen lector? Un buen lector lee el libro, lo desmenuza, busca la bibliografía, lo empieza a ampliar, lo enriquece y reconstruye casi el universo previo que fue el que generó el autor. Entonces él decía, ¿no es más fácil que el autor le pase el fichero directamente al lector? ¿No? Y eso que empezó como todavía Internet era un mal boceto apenas esquematizado de lo que es hoy, ¿no? O sea, realmente hoy disponemos de la posibilidad de tener todo el material que se nos ocurra. Yo acabo de mandar un libro en PDF a Luxemburgo, porque por supuesto el correo es carísimo. Le digo, mira, te va a convenir mucho más que te compres una versión PDF que es mucho más barata y te la recibís mañana en Luxemburgo. Y a pesar de todo eso, y de que hay un mercado creciente del libro digital, no dejo de amar lo que hago, que es hacer libros de verdad, libros táctiles, libros que se puedan tocar, que se puedan oler, que se puedan releer, que pueda ir a cualquier página sin necesidad de hacer clic, sino con las manos. Por eso amo el trabajo de Patricio Gatti, que es un impresor que es lo más parecido a Gutenberg que hay en la Argentina, que todavía imprime en tipos de plomo y en prensas que tienen 150 años. Por eso creo que aquellos que amamos el libro, o sea, Fabián estuvo respondiendo a las preguntas que le hacía Miguel, manoteando desde el tablero de atrás todo el tiempo los libros, los referentes que le permiten concebir hoy dar la nota, digamos. Eso es maravilloso y espero que muchos otros tengan dar la nota arriba de su mesa para poder manotear y mostrar cuando necesiten citar a alguien. Así que muchísimas gracias a todos por siempre y bueno, y saludar a todos aquellos que nos siguen apoyando y que hacen que nuestra vida tenga un poco más de sentido todos los días. Así que muy bien. Vamos a quedarnos offline. Saludos a todos. Con los chicos, así comentamos un poco, pero gracias por todo, damos fin a la transmisión de hoy. Ahí está. Gracias.